Hola a todos amigos, soy Roberto, soy un alcohólico y estamos hoy grabando aquí desde nuestro amado Grupo Renacimiento este segundo capítulo de nuestro podcast Sobriamente Incorrectos. Hoy para mí es un honor tener de nuevo de invitado al padrino Luis Enrique y al compañero Enrique Amador, quien ahorita nos van a dar una breve presentación de qué hacen y de a qué se dedican. Y bueno, este segundo episodio, el tema es, vamos a hablar un poco de lo que es el duelo, del proceso que vivimos al llegar al grupo, el duelo de quien fui para lo que el día de hoy somos. Entonces, antes de comenzar con todo el rollo, le voy a dar unos instantes a los compañeros. Padrino. Buenas noches a todos, yo soy Luis Enrique, también soy miembro de AA. Yo actualmente me dedico a la consulta profesional, consulta terapéutica profesional. Practico la terapia sistémica familiar, la hipnoterapia, el coaching de vida en la filosofía de Luis Hay. Son las herramientas que yo pongo a disposición del consultante. Y pues eso sería todo. Bien, padrino. Buenas noches a todos, yo soy Enrique y antes que nada sigo siendo un alcohólico, también actualmente terminando una carrera de psicología y bueno, ya con varios años de experiencia dentro de lo que es la rehabilitación, dentro de la contención de los usuarios, ya con pues ahí algo caminado en varios estados de la República, Ciudad de México. Y bueno, hoy aquí en el municipio de Salamanca, tierra de la que soy natal, y bueno, hoy estamos aquí para compartir la experiencia del tema que se nos viene esta noche, que a decir verdad es algo que muchas veces la mayoría tenemos ubicado, pero no hemos hablado. No hay un tema o en una tribuna que hablemos del duelo, de aquel pasado, de aquello que se quedó, y hoy, bueno, qué bueno que sea la oportunidad para platicar, y qué mejor que estemos acompañados para que así surjan las dudas de la gente que a lo mejor no está presente, pero a través de la gente que está en esta junta, pues podamos aclarar todas las situaciones que se vengan a la mente. Gracias. ¿Qué de atractivo pudiera tener este podcast y que no se escuche en lo cotidiano y en lo normal de nuestras juntas de día a día? Dice parte de nuestra literatura, a lo largo del mundo todas las noches se escuchan este tipo de historias. ¿Qué de diferencia tiene? Bueno, a lo largo del proceso vamos a ir desmenuzando un poco de lo que primero son las etapas del duelo. Segunda, las crisis que se viven dentro del grupo, que muchas de las veces no se habla por el qué dirán, por el hecho de tratar de encajar dentro de nuestra recuperación. Y la parte, sobre todo, más importante, que aparte de que estamos dando nuestro punto de vista como enfermos, como miembros de Alcohólicos Anónimos, pues bueno, también tenemos dos personalidades que nos hablan también desde el punto de vista de la ciencia o de la profesión. ¿Cuál es el punto de vista como enfermo y cuál es el punto de vista también desde la situación de la ciencia? Entonces, bueno, el primer punto y lo que es más importante, a veces el dejar el alcohol es mucho más fácil, o dejar el alcohol a veces es lo más fácil de todo el proceso, pero lo que nos cuesta más trabajo es dejar a la persona que éramos cuando consumíamos alcohol, que siento que es lo que muchas de las veces nos causa la resistencia dentro del grupo y los primeros meses de recuperación. Como el tema lo dice, como el nombre del tema lo dice, también es un duelo, también se está viviendo el proceso de duelo, y bueno, la primera sintomatología del proceso pues es la negación, y de ahí para arriba nos vamos. ¿Cómo ves, Padrino? Así es, efectivamente. Yo creo que, bueno, digo, cada proceso de recuperación es individual y es diferente. Tiene que ver mucho también con la manera del padrino o de la madrina de cómo ha entendido el programa y cómo ha entendido su propio proceso. Y luego tiene que ver con la filosofía de las distintas corrientes
de los 12 pasos, ¿no? Aún dentro de AA, pues identificamos las tres corrientes principales, los tradicionales, los cuartos y quintos y los movimientos de 24 horas. Hay más, ¿verdad? Pero creo que ahí está el grueso, pues, de los miembros. Aún dentro de las mismas filosofías hay diferentes maneras, pues, de interpretar y de marcar el programa. En mi experiencia, creo que no se habla del duelo como tal, que es una perspectiva como diferente, pero que sí ocurre, literalmente es eso. Hay en algunos grupos y en algunos testimonios ponen, hoy no soy lo que quise ser, pero gracias a Dios que ya no soy lo que era antes. Y creo que ahí se engloba, ¿no? Pero a mi entender, sí es una muy buena perspectiva mirar como un duelo. El duelo viene de la pérdida, de que se perdió algo. Perdí un ser querido, perdí un órgano de mi cuerpo. Y el primer duelo que vivimos es cuando nacemos, cuando salimos del vientre materno. Ese es el primer y el más doloroso de todos los duelos, pero que quedan en el subconsciente. Pero es el duelo de duelos, es ese. Hay una terapia que se llama renacimiento, precisamente, que es la reconexión a través de la respiración y de llevarte al útero de mamá y volver a resignificar, pues, el nacimiento. Pero es el primer duelo. Está el duelo cuando te quitan la teta o te quitan el biberón, cuando te quitan el pañal, cuando vas pasando de etapa en etapa, de que entras, dejas el hogar materno y entras al preescolar, cuando dejas el kinder y entras a la primaria, cuando dejas la primaria y vas a la secundaria. Todos esos son duelos o ejemplos de duelo. Mencionaba el padrino Enrique, pero también las migraciones es un duelo, porque tienes que dejar a los viejos amigos, las viejas costumbres. Bueno, todo eso significa un duelo. Yo creo que nosotros, o al menos yo así lo interpreto, en un principio fuimos algo durante toda la infancia, producto pues de las creencias y las tradiciones familiares. Y luego viene esa gran pregunta que a veces los tribunos lanzamos en tribuna: ¿y dónde fue que te perdiste? ¿Y dónde fue que te desviaste, no? Ahí dejo de ser el que era aún antes de consumir. Y ese es otro duelo que no me... El primer gran duelo después de los otros es: no me gusta el que soy y tengo que inventar otra personalidad, otra manera de vivir. Y entonces pierdo quizá la parte más original de mí. Viene todo el recorrido de la adicción activa, y cuando llegamos a un grupo, pues ahí literalmente es donde empieza el duelo, que creo que es del que hoy nos ocupa el tema, ¿no? Pero bueno, finalmente la parte del duelo, desde mi punto de vista personal, cuando uno sale, ahorita mencionaba los diferentes duelos, igual uno de los duelos de los que ya tiene uno conciencia o que ya más recuerda, no sé, es de la primaria o la secundaria. Entonces, finalmente, no es que extrañen la escuela, no es de que extrañen las instalaciones, no es de que extrañen a los maestros, sino que lo que extrañamos alrededor son los amigos, y sí, que finalmente es lo que viene a recaer ahorita en el proceso de recuperación, ¿no? Es correcto, son de los elementos o esos duelitos que dejan un duelo no procesado, invariablemente se va a convertir en un dolor añejo. En tanatología se dice que el promedio es 1 año para trascender un duelo. Las personas que durante 2 años no trascienden el duelo
se convierte, se somatiza, se vuelve un duelo patológico. A ver, ahí aguántame tantito, padrino. Nada más una cosa, hablabas ahorita de los duelos de la primaria o de la secundaria, sí, para no vernos tan atrás en el preescolar, digamos de la secundaria, sí. Y existió un amor por ahí y tuviste que emigrar porque te corrieron, porque uno como alcohólico, padrino, pues no te gradúas con honores, ¿verdad? Sí. Entonces, muchas de las veces te corrieron, anduviste de escuela en escuela, y hubo por ahí una niña, o vamos a poner una persona, porque puede ser hombre o mujer, ¿sí? O lo que caiga, o a lo que le atoren, ¿verdad? Uno nunca sabe qué es lo que les pueda gustar. Y no se trascendió ese duelo, y sigues creciendo. Tienes contacto con el alcohol, con la droga. Estamos hablando de la secundaria, 12, 13, 14 años, 15, ¿sí? Y a los 25 eres un alcohólico en potencia, un adicto de las calles. Y ya pasaste como con 4 o 5 diferentes mujeres o hombres con las mismas características y personalidades con las cuales no pudiste trascender desde aquella mujer que te engañó, o no tuviste el valor porque no tuviste la suficiente confianza para decirle, oye, ¿quieres ser mi novia? ¿O quieres ser mi novio? No sé, ¿verdad? Lo que caiga, ¿verdad? Y como no se tenía esa seguridad que se adquirió a través del alcoholismo, se sigue como buscando los mismos patrones conductuales, físicos, rasgos de aquella persona que a lo mejor no se pudo o no se logró. Y es una parte importante del alcoholismo, de la adicción de una persona, porque vemos en los grupos o en las experiencias este tipo de historias. Ahorita lo mencionabas con una parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos, que vemos estas historias en las sesiones de todas las noches. A donde voy es esa parte de los duelos, si no se trasciende, tiene mucho que ver en lo que muchos de los que estamos ahora en una junta, o bien no tenemos esa comunión con la pareja porque no hemos trascendido desde aquel entonces. No digamos papá y mamá, porque si nos vamos a papá y mamá, que no sí, no vamos a acabar hoy. No nos vamos a ir como a la raíz de la raíz de la raíz. Ya es que los alcohólicos dicen, nos vamos a ir a la mera pinche raíz. Y yo te conozco como 4 raíces y no he encontrado nada, ¿verdad? Entonces nada más vamos a una ramita, ¿sí? Que pueda ser algo importante. A la que te hizo llegar algo. Exactamente. Y no precisamente papá y mamá, simplemente no se trascendió ese duelo, padre. Sí, totalmente. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es que vuelvo a lo mismo, el duelo no trascendido se convierte en un duelo, en un dolor emocional incrustado ahí. Al final, ese dolor se va a convertir en resentimiento. No tiene otra salida más que estar resentido. Con quien quieras estar resentido, con Dios, con tus papás que no te dejaron andar con esa muchacha o que no te dejaron ir a estudiar y tuviste que elegir una carrera que ni siquiera era lo que tú querías, tuviste que elegir otras cosas, o tú querías seguir estudiando y te tuvieron que meter a trabajar. Entonces, pues, o sea, esta serie de situaciones que son muy comunes, como los causales, pues, o uno de los causales de que nosotros hayamos llegado a una adicción activa, y que sí se tuvo que anestesiar, o la medicina fue el alcohol o la droga, para que ese dolor no se sintiera. Se amortiguara. Como tú ves como que esa parte de lo que platicamos ahorita al inicio, ¿es la consecuencia del por qué estamos aquí? ¿O simplemente nada más es un espejismo de las relaciones que siempre siguen inconclusas, en las cuales nunca hay como que un corte? Siempre se acaba esta fase y vamos nosotros a otro lado. Y no sé, mucha gente que ya está dentro de los grupos y no sé, viene alguien aquí y milita 1 año y entonces hace compas con todos los del grupo y resulta que ya se va a otro grupo y está en el otro grupo y ya no se siente parte, porque entonces es como que finalmente yo lo veo así, como que la cadena sigue siendo eso. O sea, simplemente vamos dejando las relaciones a medias, inconclusas, o cuál pudiera ser como que en parte agua sobre el cual encauzamos el tema. Yo creo que es
la parte donde no fuimos activos, pero donde sí se formó la personalidad adictiva, y después viene la etapa de la adicción activa, y después viene la etapa de la rehabilitación y la recuperación. Yo lo pondría en esas 3 etapas, y que el duelo del que creo que hoy nos ocupa es el que me convertí en la adicción activa. Me cuesta mucho dejar esa personalidad, me cuesta mucho que muera, lo pongo entre comillas, ese personaje, para que nazca uno más auténtico. Uno de apadrino. Sí, exactamente. Ya no me pueden decir nada. ¿Cuántos hemos escuchado que dicen, yo tenía más dinero cuando bebía o cuando me drogaba? Sí. A mí me iba mejor cuando bebía o cuando me drogaba. Y desde ahí empieza el dolor, ¿no? Pues todo lo que me cuesta, porque la adicción activa tiene su ganancia, bueno, que en terapia se llama la ganancia secundaria, ¿no? Esa ganancia escondida, que siempre hay un beneficio, porque el adicto activo, finalmente, su rol donde se convierte en un maestro es en el de ser víctima, y ser víctima tiene muchos beneficios. Entonces, soltar toda esta persona en la que me convertí, no me duele porque haya sido yo muy fregón aquí. Los duelos no identifican eso. O sea, estoy consciente que aquí no fui la mejor persona, pero me cuesta mucho soltar esa persona. Pongo un ejemplo más clásico. En lo que ahora se conocen como relaciones tóxicas, que en realidad son relaciones de codependencia. Aquí hay muchas de esas, padrino. Sí, bueno. Casi los dos saben, tanto el hombre como la mujer, saben que ya no quieres estar ahí, que no es la persona que te conviene, pero no puedes soltarlo. Que no te quieren. Sí, exacto. ¿A qué les llaman arrastrados, padrino? Bueno, dependencia rastrera, ¿no? Entonces, aún sabiendo que no es lo que más te conviene, el dolor de soltarlo es más grande que el dolor de quedarte. Claro, platicamos el episodio pasado que, bueno, el alcohólico, a través de acumular juntas o de venir todas las noches, va creando conciencia y va teniendo inteligencia, bueno, no inteligencia, pero ya tiene identificado cuál es el problema. Entonces, aquí está el pedo. El pedo es ahora, ¿cómo hago que baje esta madre al sentimiento, a la emoción, y que me permita esa parte? Porque, bueno, la parte de, no sé si a ti te llegó a pasar, que cuando llegaste al grupo y empiezan los primeros días los primeros meses, por así decirle, digamos, pero los primeros meses, tal vez los primeros 2 años, hay como que las lagunas mentales, los pinches sueños de que me sueño borracho, la situación de que voy a una fiesta y aunque ya no esté bebiendo y me esté chingando una coca, empiezo a chingarme 2, 3 cocas y me siento pedo. Voy a un lugar y escucho música, o voy en el coche, traigo la música a todo volumen, ya no estás pisteando, ya tienes semanas o meses en el grupo recuperándote, pero esa pinche sensación vuelve a ti como si anduvieras borracho. Entonces, ¿hasta dónde la personalidad del alcohólico es real? Y hasta dónde o sea, hasta dónde eres genuino, y que obviamente nos vamos a dar cuenta hasta que estamos en recuperación, porque habemos gente que somos amargados, y el alcohol nos hace un paro. Llegamos al grupo y seguimos siendo los mismos amargados de antes de beber. Pero hay gente que sí trae la música por dentro y que con o sin alcohol, esos güeyes son la fiesta, pues, ¿no? Hay situaciones buenas y que te van haciendo como persona dentro del movimiento de Alcohólicos Anónimos, pero cuando llegamos traemos una personalidad, ¿sí? Sea real o no, dice el paso 8, nuestra personalidad fue deformada de una forma muy violenta, que ya no somos quien decimos que queríamos ser, ¿sí? Entonces, obviamente nos vamos un poquito más para atrás y empezamos a hablar de que cuando era niño, yo quería ser policía, quería ser ingeniero, quería ser todo, ¿sí?
y si le preguntas a un niño o a cualquiera, y que nos vayamos a la infancia, van a decir, ¿tú qué querías hacer cuando eras niño? Yo quería ser ingeniero, yo quería ser policía. Y todos tienen pues algo bien, ¿no? Yo no creo que alguien haya dicho, no, pues yo quiero ser alcohólico anónimo, ¿verdad? De estar en una junta todos los días. No, de chiquito no creo que venga eso a la cabeza. Más sin embargo, obviamente tuvimos contacto con el alcohol y todo eso, y en la relación que se tuvo con el alcoholismo se desarrolló una personalidad, ¿sí? Esa personalidad que te desinhibe, y que vas a una fiesta y que te dan ganas de bailar, y que te vas a un evento y quieres hacer y deshacer, y que vas inclusive con la banda, y tú eres el que va, el traidor, ¿sí? Y llegas a ese punto en donde sientes una conexión bien, pero es por el ambiente o por la sociedad en la que te estás desarrollando, que es el alcohólico activo, ¿sí? Cuando ya tienes esa personalidad y te gusta, empiezas a meterte más. El problema no es eso. El problema es cuando la tolerancia a la sustancia que estás consumiendo te rebasa, ¿sí? Y ya no puedes como controlar esa parte porque la adicción ya se convirtió más fuerte y ya rebasó también la personalidad, ¿sí? Entonces llegamos a Alcohólicos Anónimos y decimos, no sé, por ejemplo, ay, la burra era un desmadre cuando estaba allá afuera, ¿sí? Pero ahorita sigue siendo, ¿verdad? Y no necesita alcohol, ¿sí? Y sigue haciendo todas lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero, ¿y por qué pongo como ejemplo? Porque pues tenemos que poner a alguien, y dice, bueno, yo no me voy a poner como ejemplo, la pongo a ella, bueno, como la ubican más aquí, la conocen, pues saben cómo, a qué es a lo que vamos. A cómo era ella en la actividad, a cómo es ahorita, sigue siendo la misma persona. Ahorita dijeron algo muy importante, a lo mejor con algo de conciencia, que no se le note, es otra cosa, pero la conciencia la tiene, ¿sí? Ahora nos vamos a los libros, dice, sepas o no sepas, en su momento serás juzgado, ¿sí? Si de ella, y lo pongo como ejemplo, no le interesa hacer esa conversión, pues ella sufrirá sus consecuencias, ya con la conciencia y con los años, porque los años en AA al final pesan, ¿sí? Y tenemos que cambiar, diría Rasputia, quieras o no, ¿verdad? Quieras o no, se tiene que ver ese cambio ese cambio de personalidad, porque sería ilógico que tú te sigas comportando como cuando eras activo, ¿sí? Ahora, hay algo con lo que tenemos que lidiar y a lo mejor es algo que todos nosotros, y lo digo todos, pasamos, cada quien en su respectivo trabajo o vida. Por lo regular, cuando dejamos de beber, nos encontramos allá afuera con el que dice, ay, ¿a poco ya no tomas? Ya eres religioso y te das golpes de pecho y ya eres aquel de allá. Ahora ya se te olvidó cuando tú nos traías las caguamas. Ya se te olvidó cuando ¿ahora qué? ¿Y ahora qué te pasó? Y el amigo que te dice, ¿a poco sí ya no te vas a tomar ni una? ¿Y a poco sí ya te volviste buenito? ¿Sí? O en su defecto, un amigo que te encuentres tú en la calle con el que fondeabas y que te diga, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Y vas, no sé, y vas con uno de los muchachos y ese güey, ¿por qué te dice, güey, padrino? Si ni yo te digo, güey, ¿sí me entiendes? Porque me ha tocado que vamos en la calle y me ha tocado, ¡ahora pinche borracho! Y ese güey, ¿qué padrino? Sí, loco. Porque, sí, ¿a poco sí? No le hagas caso, ese güey está loco. Vámonos, camínale. Porque la gente de allá afuera, nosotros tenemos una evolución, pero la gente de allá afuera nos sigue conociendo como éramos, ¿sí? Y tenemos que aprender a lidiar con eso, porque si no aprendemos a lidiar con eso, muchos de nosotros hemos desertado, o muchos de nosotros hemos recaído, o mucha gente ha recaído, porque tiene ese contacto con la gente de allá afuera que no sabe que estás en un proceso de cambio o de rehabilitación. A lo mejor ya no eras esa persona con la que convivías y con la que tenías ese acercamiento, pero esa gente no lo sabe y tienes que saber cómo lidiar con ellos, ¿sí? Tienes que saber cómo hacerle, ¿por qué? No nada más por ti, porque hay gente detrás de ti que está trabajando contigo y que tienes que saber cómo guiarlos. No los vas a guiar con el que, pues a ver, hazle y a ver qué sale. No, tienes que guiarlos en base a la experiencia, ¿sí?
y la experiencia que marca, o sea, ¿cómo le estás haciendo tú para esa gente que sigue con ese tipo de enfrentamientos allá afuera? Porque uno de los más importantes es la familia, ¿eh? Y a mí me tocó. ¿A poco ya cambiaste? ¿Eh? ¿A poco ya? Porque llevaba un año sin beber y te estoy hablando ya hace ya un rato. Y me decía la profa, familia, ay, ahora sí te enojas porque estamos tomando y cuando tú tomabas, ¿qué? Ah, ¿ya se te olvidó? Un día vas a estar como nosotros. Y yo diciendo, ¿cómo? O sea, ¿cómo me dicen eso? Si saben que me estaba muriendo porque bebía, porque me drogaba. Y ahora me dicen que ojalá un día esté como ustedes. Pues, ¿cómo creen? Y lejos de eso, es un golpe emocional. O sea, hablamos de la trascendencia, del duelo, de la personalidad y todo eso, pero todo lo que embona, todo lo que rodea a ese problema, ¿sí? ¿Cuánto tiempo crees que tarda el individuo que ha ingresado a un grupo en darse cuenta de que en realidad ya no es un invitado, sino que forma parte de? Porque dice nuestra literatura, el látigo del alcoholismo nos ha obligado a ir a Alcohólicos Anónimos. Si lo vemos desde el punto de vista más profesional o psicológico, hay una parte en donde dice, ¿hace cuánto tiempo antes de llegar al grupo te diste cuenta de que ya tu versión que tú tenías o la imagen que tú tenías de ti ya estaba rota? Ya estaba. Porque antes de llegar al grupo, digo, semanas o meses antes te das cuenta. En mi caso personal, por lo menos 2 meses antes dije, cabrón, ya valió madre. Tal vez no me consideraba tan alcohólico en ese momento, pero ya se prendió un poco que me dijo, ¿cuánto crees que tarde el alcohólico en empezar a hilar su historia y decir, cuenta un momento en donde me di cuenta que ya era impotente? Yo creo que los tiempos van variando en cada persona, no tiene que ser como en determinado tiempo cada quien, porque cada quien trae un problema distinto y un programa diferente. Pero creo que una parte efectiva para que puede hacer ese cambio es cuando te metes al servicio. No es lo mismo que vengas a una junta y escuches y te vayas. No es lo mismo que vengas a una junta, escuches y te pongas a servir. No es lo mismo que vengas a una junta, escuches tu junta, te pongas a servir y te apadrines. No es lo mismo que vengas a una junta, escuches tu junta, apadrines, te pongas a servir y te subas a tribuna. Entonces va como evolucionando y en el momento en el que es como cuando no te das cuenta que llevas, no sé si les pasó, a mí me pasó en varias ocasiones que en la parte activa de repente decía, no manches, güey, ya llevo como 3 meses tomando y el tiempo había pasado y ya llevaba meses tomando diario y yo ni siquiera me había dado cuenta, ¿sí? Entonces llego a Alcohólicos Anónimos, obviamente al paso del tiempo, había una junta de servicio o había algo, o inclusive a servir sin charola, no con un servicio designado. Me decían, te toca el café, y yo llegaba temprano y empezaba a lavar el café y la chingada. Yo me daba cuenta cuando pasaba, no sé, por las jardineras y estaba la burra y me decía, vente, güey, a chingarnos unas. Decía, no, ya voy al grupo, ¿sí? Ahí me daba cuenta yo de que, ¿y ahora qué? O sea, cuando en la noche, en lugar de correr con la banda, iba para el grupo. Entonces, en ese momento yo empezaba a darme cuenta que había un cambio, ¿sí? Que ya estaba como, no brincando la barrera, pero sí estaba haciendo algo diferente con mi vida y a partir de ahí yo empiezo a notar los cambios. En la parte de la gente, yo creo que cada quien tiene como su momento de acuerdo a la necesidad que traiga cada quien de estar en el grupo. El proceso, bueno, obviamente el proceso es individual e integral para cada persona, pero en mi caso personal yo sentí que la parte que más me causó pedo al llegar al grupo para poder derrotarme era la cierta fama o porque, o sea, metiéndome un poquito a mi historial, pues yo no llegué un cabrón fondeado que me quedaba a dormir en las calles. Si no hablamos de la burra, tú sí, no le haces. Yo sentí que yo no había fondeado, o sea, pues mi fondeo... No te quedaste en la calle tirado ni nada. Sí, yo me iba aquí con las bailarinas, con las madrinas de aquí de un Botás que estaban a pocas cuadras. Con las pecadoras. Yo traía dinero para tomar, yo andaba fondeando arriba de una moto, de un rey, o sea, esa parte yo nunca sentí como que el fondeo, pero lo que sí sentí fue la ausencia de ese lujo, de sí, esa güey, comodidad sí, güey, pero tú porque comprabas.
O sea, las amistades que tú tenías eran posiblemente porque las comprabas, güey. Porque tú eras del típico cabrón que les invitaba a la cheve para que todos estuvieran aquí. ¿Sí? Bueno, pues yo era los que estaba contigo para que me invitaras. ¿Sí me entiendes? Yo era de esos güeyes, entonces sí entiendo el punto. A lo mejor tu fondeo no fue igual que el de nosotros, pero no se trata de medir. No, no, yo no digo que medir, sino mi pregunta es, ¿qué sientes que es lo que más extrañas cuando llegas al grupo? Yo creo que la vida con las pecadoras. No. No, yo creo que una de las cosas que más extraño yo cuando estaba en el... Mira, es que depende de la personalidad, porque yo donde me paro, pues yo me siento bien y me siento contento y hago la fiesta. Aunque a lo mejor tengo mis pedos y mis problemas. He aprendido a través de Alcohólicos Anónimos separar, pero yo si extrañara algo, hoy no, pero a lo mejor en algunos años atrás, cuando no sabía, yo me volví muy amargado, muy cerrado, Yo tenía un padrino muy estricto, ¿sí? Yo tenía un padrino muy de una línea y hasta para abrocharnos las agujetas decía cómo. Entonces, yo siento que esa etapa fue en la que más fui como alguien que no era, pero que me sirvió, ¿eh? No digo que no me exactamente, porque yo nunca fui disciplinado, yo nunca fui una persona que siguiera órdenes, nunca fui una persona que le hiciera caso bueno, no le hice caso ni a mis papás, ¿sí? A la única persona que le hice caso fue a mi padrino, y eso fue lo que me ayudó, ¿sí? Pero cuando le hice caso a mi padrino, yo me volví como una copia de él, padrino, ¿sí? Yo me volví como una copia de él porque me daba esa parte de seguridad, porque me daba a lo mejor esa parte paternal, me daba a lo mejor esa parte de que yo no había podido, ¿sí? Cuando llego con él y empiezo a poder, pues me hago como él, ¿sí? En la parte de la personalidad, pero no era feliz, porque extrañaba los amigos, extrañaba todo esto, porque yo no tenía amigos, eran amigos de mi padrino, y a donde íbamos, pues lo saludaban a él y a mí porque pues iba con él, pero mi mundo era su mundo, pero yo en ese mundo pues no conocía a nadie. Hoy ya me conocen, pero en ese momento no. Entonces en ese momento yo vivía como la etapa de la amargura, de la tristeza, pero siento que en mi proceso fue necesario, ¿sí? Para poder llegar a donde, o aprender todo lo que el día de hoy sé. Más sin embargo, yo creo que fue importante esa parte para llegar a donde estoy hoy. Yo no culpo a nadie ni digo que no me gustó, porque pues fue parte de la vida. Más sin embargo, si hablamos de cuál fue la etapa que extrañaba en ese momento, era lo que era antes, ¿sí? O lo que soy hoy. Hoy voy en la calle y te saludo y si vamos a una fiesta echamos desmadre ahora lo que decías ahorita, si ahorita ponemos música y nos ponemos una botella de agua cada quien y nos ponemos a cantar, nos ponemos pedos todos. Serio. Pero tenemos que tener la capacidad para desconectarlos. O sea, a ver, ya desconéctate y ya estamos en una junta doble A, el servicio y a lo que sigue. Pero hay gente que no tiene la capacidad y se va con la fiesta y le sigue allá afuera. Y es ahí donde vienen ese tipo de reincidencias o recaídas. Tenemos que saber con quién. ¿Sí? Padrino, desde un punto de vista un poco más técnico, ¿cómo lidia el miembro de AA para trascender esas primeras partes del duelo? Porque bueno, yo decía ahorita al inicio, la primera etapa pues es la negación, y a mí me costó meses admitir que en realidad era un alcohólico, primer punto. Y segundo, si le sumas al proceso del duelo la borrachera seca que empiezas a vivir y la locura que empieza a ver en casa, ¿cómo puede empezar el alcohólico como que a decidir? Porque finalmente es una elección, es una decisión el seguir en el camino de la recuperación. Sí, bueno, es que es una decisión de vida o muerte, parece que no hay otro camino. En el modelo de Elizabeth Kubler-Ross, porque hay distintos modelos tanatológicos, pero el más conocido es el de ella, y empieza con la negación, después viene el enojo, la ira, y después la negociación. Pero
puede estarse intercalando. Por ejemplo, yo en mi caso, yo sí me daba cuenta que ya mi alcoholismo estaba ya fuera de control. Pero yo ahí estaba en la etapa, duré mucho tiempo en la etapa de negociación. Es decir, Diosito, quítame esto, pero o sea, que pueda yo beber moderadamente, el sueño guajiro, ¿no? Del gran alcohólico. Y yo te prometo esto, esta negociación que hace el alcohólico, o el alcohólico como yo, aún antes de llegar a la negación, yo no negaba mi enfermedad. Lo que yo negaba es que yo tuviera que pertenecer a un grupo o al método o a una abstinencia completa recluido. Esa parte no me agradaba la sugerencia también en la negación. ¿Por qué tengo que estar diario en una junta? La negación a la memoria de consumo, no los mismos lugares, no las mismas personas, no las mismas circunstancias de aromas, canciones, todo aquello que te llevara al momento de consumir. Para eso sí, o sea, primero lo negaba y segundo, eso traía en consecuencia el enojo con mi enfermedad, el enojo con Dios, el enojo con los alcohólicos, o sea, una etapa de enojo que dura bastante tiempo, porque desde el primer paso empieza el duelo. Porque desde que dejas de consumir, estás dejando de ser la persona que eras. Desde el primer día que dejas de consumir, dejas de ser esta persona que eras. Y no es fácil, porque ahorita se escuchaba, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más extraña? Pues en mi caso eso, los fines de semana con los amigos que vamos a los juegos de mesa, o que vamos a los antros, o que vamos o que vámonos a la playa. Y peor en mí, a mí ya no me invitaban porque yo era el que deshacía pues el asunto, o sea, todavía más enojo, pues, o sea, se extrañaba todo eso. Obviamente, el camino de la recuperación al rato te lo recompensa con lo mismo y con más. Esa es la promesa que si se aplica a uno, se cumple. Pero hablando de en qué punto empiezo a dejar de ser quien fui, el primer día que empiezo a dejar de consumir. Con todo lo que eso implica, con todo el enojo, con toda la negociación y con toda la negación. La cuarta etapa es la depresión. O sea, esa verdadera tristeza profunda, profunda, profunda. Ahora esta va a ser mi vida. Dentro de tu proceso, ¿a los cuántos meses o años viviste esta parte? Hasta el tercer año. Después de 3 años. Al tercer año es lo que yo hoy comentaba con la madrina Dulce de lo que es la convicción. Porque primero dentro del internamiento para mí fue reprimirme. O sea, no te van a dar. Y después viene la abstinencia, porque la abstinencia es porque te conviene, hay una conveniencia, hay una ganancia, pero no hay una convicción. La convicción es cuando ya viene de alma y corazón adentro, como dice ahí, la rendición. No la resignación. La abstinencia es resignación. La derrota es rendición. Eso es por convicción. Ya no es que te lo dijo el padrino, ya no es que te lo dijo tu familia, ya no es que te lo dijo fulano, fulana, ya no es porque si no me van a correr el trabajo, ya es una decisión de adentro. Ya ni siquiera, o sea, sí pasa, tú decías, pasa del razonamiento a la convicción del alma. Verdaderamente, ahí es la verdadera derrota está en el alma, se engendra aquí, sí. Pero acá es donde verdaderamente uno se rinde y dice, sí, esto es para mí, y esto es lo mejor para mí, y elijo vivir bajo esta programación. Yo creo que es un modo de vida también, ¿no, padrino? O sea, ya una vez que estamos dentro de Alcohólicos Anónimos, ahorita decías tú, desde el primer momento, es tu nueva vida. Desde el momento en el que llegas a AA, tu personalidad anterior, pero se quedó atrás. Pasas todas estas etapas, pasas todos estos duelos, la
hablas tú de la derrota y todo esto, y tienes un modo de vida diferente, ¿sí? Entonces, el día de hoy, yo creo que ninguno de los que estamos en esta sala somos lo que éramos ayer. A lo mejor extrañamos ciertas etapas, ¿sí? A lo mejor extrañamos ciertos hechos, pero ya no somos aquellas mismas personas que éramos. La misma necesidad, yo creo que nos va arrojando, inclusive hasta en el respeto, padrino, porque lo dice el libro, el alcohólico activo pierde todo, hasta el respeto, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que se van recuperando es, no es por decir una posición en la sociedad, porque pues decimos que somos, estamos entre los desprestigiados, ¿no? Buscar prestigio entre los desprestigiados. No es buscar una posición, sino simplemente, hoy ya no tienes esa como falta de respeto o esa convivencia con gente activa, ¿sí? Bueno, pero tú dices algo importante. Cada persona tenemos un tipo de sufrimiento. Bueno, todos los tres que estamos en la mesa somos tres tipos de alcohólicos diferentes, ¿no? Y aquí los 200 miembros que están en la sala, pues también cada uno es un tipo de recuperación diferente. Ajá. Pero en tu caso personal, ¿cuánto tiempo pasaste de esa parte de, que me imagino que es semanas o meses antes de llegar al grupo, cuando dices, necesito pedir ayuda, hasta que brincas el hecho de decir, ya soy de aquí? Contando recaídas, ¿cuánto tiempo te lleva el proceso de, primero de la negación, después la parte de la ira, después ese padrino la negociación, el enojo y la aceptación? Yo creo que yo estuve sirviendo varios años, yo creo que trascendí esa parte como a los 3 años, padrino, porque a los 3 años yo empecé a salir a convenciones, a congresos, y eso como que me enganchó, y dije, esto me gusta. De aquí, o sea, esta parte es la que quiero, ¿sí? Yo creo que fue como alrededor del 3er año que estuve dentro de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo empezaste a construir ese nuevo yo? ¿Cómo empecé a construirlo? Yo creo que a partir del servicio, ¿sí? Para mí fue fundamental el servirle a otro ser humano. Yo creo que si yo hubiera llegado, o si yo hubiera estado en un grupo de 4º y 5º paso, sin menospreciar el trabajo, güey, yo no hubiera podido, yo necesitaba algo más intensivo. Ahorita dices algo, cada quien somos diferentes tipos de alcohólicos, si es real. A lo mejor para ti fue suficiente esto. Yo lo intenté muchas veces y no pude, ¿sí? Yo tuve que llegar a un 24 horas para poder dejar de beber, en donde la terapia era constante, en donde el servicio era constante, y fue lo que me mantuvo o lo que me salvó de ese alcoholismo, ¿sí? Entonces, hay que clasificar o poder separar esas partes del alcoholismo para saber lo que nos ayudó a cada quien. Por eso es que hay diferentes corrientes, y yo nunca estoy peleado con nadie, porque sé que a todos les puede servir, al latín, al lavao, a la non, los 24 horas, los 4º y 5º paso, los fuera de serie, los liberales, o sea, porque cada quien trae un estigma, y cada quien tiene su tribu, cada quien tiene su gente, y esa gente es a ellos. Entonces aquí estamos en un grupo de 4º y 5º canto, y esta gente es lo que ocupa. Si nos vamos a una terapia de un 24 horas, lo van a sentir muy grotesco, padrino, ¿sí? La terapia la van a sentir muy rasposa, y probablemente no se sientan a gusto. Hablábamos ahorita de cuando estás en un grupo militando por tiempo y te sientes ya como una familia. Esto es una familia, ¿sí? Si se va alguien de la familia a otra familia, pues van a decirle como, dude, esa no es tu familia, sal de ahí. Si vas a otro grupo, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que militar, y tenemos que estar con la gente, pero por eso hay varias corrientes. Hay quienes necesitamos de la terapia ocupacional las 24 horas del día, ¿sí? Alguien que nada más con 2 horas también es correcto, también puede. Hay quienes no, y eso no lo sabe mucha gente de allá afuera. ¿Por qué? Porque probablemente habrá una mamá que diga, pues vámonos al grupo. Ahí en el grupo Renacimiento son bien buenos los padrinos, y sí, pero su hijo no requiere de eso, requiere de algo más intensivo.
¿me entiendes? Lo que no sabe la mamá o lo que no sabe el papá es que su hijo es adicto y requiere de otro tipo de terapia, ¿sí? Aquí hablan bien bonito y hablamos y tratamos de comportarnos, pero a los hechos y a lo que necesita esa persona es otro tipo de situación, otro tipo de tratamiento, ¿sí? Por eso es que menciono yo que tenemos que estar con la mente abierta y no cerrarnos a que una sola corriente nos puede ayudar o que una sola... No, hay chavos, por ejemplo, que concluyen un proceso con nosotros y se integran a un grupo de cuarto y está bien. Probablemente nada más necesitaban conocer la derrota, pasar esa parte, padrino, sí, y al final la derrota del alcoholismo y su adicción y poder militar en un grupo de cuarto y quinto paso, o sea, referirlos a un grupo donde puedan militar y es válido, ¿sí? Pero regresando a lo que mencionabas tú desde un principio o ahorita en esta parte que vamos de la plática o de la terapia o de la junta o ya no sé ni qué es, ¿verdad? Pero regresando a ese punto, yo creo que es importante que nos demos cuenta que cada quien tiene una conversión en diferentes etapas. En mi caso, lo que me sirvió, cada quien tiene que tener un objeto, o sea, tiene que darse cuenta. A lo mejor alguien del grupo va a decir, yo me quedé y me di cuenta cuando vino el brazo. Y sabía que tenía que estar con ustedes porque me inyectó alguna palabra, ¿sí? Y está bien, se vale. Es como el despertar de Bill, ¿sí? Que era una cama de hospital y bla, bla, bla. Y luego todos quieren tener un despertar igual. Y yo tuve un despertar espiritual, padrino. ¿Cómo fue? No sé, en la mañana sentí como que me iluminaron todo el... No era de mañana, era un sueño, güey. Pero bueno, tratamos de semejar esa parte y cada quien dentro de su trinchera tiene un despertar diferente o tiene esa conversión de la personalidad en diferentes momentos y en diferentes etapas y en diferentes circunstancias, dependiendo de la enfermedad de cada quien. Fíjate que, bueno, si alguien tiene preguntas, también es válido corto con sus preguntas, porque siento que todos en algún momento nos atoramos, todos como miembros de AA hemos atravesado una encrucijada o una pregunta en la cual decimos, ¿es este mi lugar? ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? ¿Sí vale la pena estar aquí? Llevo ciertos meses y siento que no sé, ¿no? Y finalmente muchas de las veces puede ser esta parte atorada, ¿no? Lo de la parte del duelo, porque siento que es como un tope y muchas de las veces no tenemos suficiente fuerza para pasarlo, pero no es que vayamos mal, simple y sencillamente vamos avanzando, pero hay un tope, ¿no? Sí, yo creo que más bien en el caminar de cada uno de nosotros y bueno, a lo menos en el tiempo que llevo yo en el movimiento, no te lo maneja nadie como un duelo, pero en realidad sí lo estás practicando. En la película de Mi nombre es Bill W. se ve él en el balcón, después con una cruda terrible, y ve cómo va la gente caminando, unos con sus mandados, otro matrimonio así, otros con sus niños, el movimiento pues en Nueva York, en Nueva York del 35, y él en su reflexión dice, ¿por qué no puedo ser yo como ellos? O sea, desde ahí, él acepta intrínsecamente que él no quiere ser quien es. Y yo creo que muchos de nosotros, no sé, aquí podríamos hacer una pregunta en lo general, que levantaran la mano si les dolía ser quienes eran en la actividad, o a quién le dolía ser como era en la actividad. Pero estaría bien saber por qué ese dolor de si era por el consumo o era por el acto, ¿sí? Porque si usted me pregunta a mí qué me dolía más de la parte activa, yo le puedo decir cuando se volvió obsesivo y compulsivo en mi manera de beber, porque mi personalidad a mí me gustaba la fiesta, el echar desmadre, el bailar, el aquí y allá, ¿sí? Por eso les pregunto, no sé cuál es la parte que más les dolía a los que levantaron la mano de esa parte activa, padrino. Yo diría
o yo preguntaría si es el sentimiento de culpa de cómo consumíamos y el modo en el que nos comportábamos cuando consumíamos es lo que genera un sentimiento de culpa, porque el escuchar, cuando uno escucha a los recién llegados, de lo que te hablan más es de esa culpa, de ese dolor del yo hice, no del que me hicieron, ¿no? Sino es más fácil, o con el que llega uno más arriba es con el sentimiento de culpa. O a lo mejor yo estoy sesgado a como me sucedió a mí, ¿no? En mi caso, pues el sentimiento de culpa. Pues. Fíjate que varios compañeros del movimiento están haciendo algo que tiene pocos meses que se está viendo, pero que finalmente ya nos estamos saliendo de las aulas de recuperación y mi punto de vista no está mal, porque ya no nomás estamos dejando el mensaje o la recuperación para la gente que está sentada en la sala, sino que ya también ya la estamos llevando a la gente que no sabe, sobre todo a las mamás de los adictos, porque un claro ejemplo, ahorita aquí quiere decir algo muy importante, y tú me has de comprender, Paino, los grupos de doble A rara vez nos llega un adicto. O sea, a los grupos de doble A nos llegan las familias de los adictos y nos llegan los alcohólicos puros. Los adictos ya no somos el centro de atención, digo, no porque no tengamos las capacidades. Finalmente, ahorita decía que un punto importante, ahí trabajamos con 2, 3 anexos y cuando los muchachos salen, pues prefieren venirse a militar al grupo. Y hay quienes dicen, no, a mí me gusta seguir en el grupo. Y yo he platicado con los 2 puntos de vista y les digo, ¿por qué te gusta más el anexo? No, pues es que ya la terapia es chingona y que es puta madre, y bueno. Y le pregunto al otro, y él es respetable porque por su manera de crianza, por la edad, por la idiosincrasia, por muchas cosas. Y le pregunto al otro, al que se queda en el grupo, ¿qué onda? ¿Por qué estás militando en el grupo si tú vienes de una terapia fuerte? ¿Qué te llamó del grupo? Ah, bueno, pues es que en el anexo nomás trabajábamos primero, segundo y tercer paso, y de repente un día fueron unos de un grupo a compartir al anexo, y pues me gustó que esos güeyes ya hablaban de heridas del alma, me gustó que... y obviamente esas cosas no alcanzan para todos, y no lo digo menospreciando, sino que hay quienes en el interno todavía están luchando con un chingo de complejos, con un chingo de cosas, y hay quienes ya en el anexo, en el internamiento, ya se les despertó esa hambre de decir, está bien, ya sé que soy un alcohólico, ahora quiero saber por qué fui un alcohólico. Ya acepté que soy, porque la gente que finalmente sale del anexo y se queda en un grupo, es esa parte de decir, ya acepté que soy un alcohólico, ahora quiero saber por qué lo fui. Decía Carl Jung, el maestro de la psicología, que la mayoría de los alcohólicos beben o los que tienen alguna adicción
las naranjas. Quiero las chanclas. Que cuando se sentaban en la mesa, ya querían el plato del servido. Ahora te le pones al pelo y te mandan bueno, ahora andan con su pinche movimiento de feminazis. Bueno, nada más porque estamos en al aire, ¿verdad? En cadena nacional. En cadena nacional, pero no, eso pasa porque muchas de las veces no se tiene como esa parte. Pues lo que es, ¿verdad? ¿Se apagó? A ver. Entonces, a lo que iba es, muchas de las veces no es la parte de que vivimos en un núcleo en donde muchas de las veces llegamos a Alcohólicos Anónimos con una dolencia fraterna de la parte familiar, ¿sí? Y debido a eso no tenemos esa como trascendencia y vamos buscando los mismos patrones y vamos siguiendo las mismas conductas ahora que estamos en recuperación como cuando estábamos borrachos. Por eso te buscas una igual cuando llegas a Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Igual de tóxica, igual, ya no borracha, ya no drogadicta, pero es igual de no puedo decir perra, ¿verdad? Ni esas cosas. No, lo bueno que no se puede decir. A ver que se apagó esta madre, ¿qué? Oye, ¿ya pusieron? Ahí ya. ¿Ya? Bueno, entonces estamos como de las perras, ¿verdad? Es que se apagó el micro, pero es para que me oigan. Tampoco, ¿qué? Y muchas de las veces buscamos ese mismo tipo de relación porque no le damos trascendencia a la vida, al pasado. Decías algo bien importante ahorita. Hay personas que siguen juntas, pero por compromiso, por obligación o por lo que tú quieras, y no son felices, ¿sí? Tienen una pareja y la quieren dejar, y no porque tengan precisamente a alguien más en la cabeza, sino simplemente porque no son felices, porque decidieron en un momento cuando la emoción estaba en todo su esplendor, no por la razón. ¿Sí? Si la razón hubiera entrado en el momento de esa persona, hubiera dicho que se vaya a su casa. Pero como la emoción empezó a hacerse presente, le dijiste, y si le dices a tu papá que ya te vas a quedar aquí, yo voy a pedirte mañana ya con tus papás, yo hablo con ellos. ¿Y dónde nos vamos a meter? Ahí atrás, sacamos al perro y nos metemos tú y yo. ¿Sí? Pero hablamos al calor de la emoción, no de la razón. Si la razón hablara, hoy he aprendido muchas cosas. Hoy para hablar mejor, antes de hablar, primero pregunto, me quedo callado, ya no hablo nada más por hablar. Pero finalmente es la consecuencia, por así decirlo, de nunca vivir el proceso. O sea, de nunca trabajarlo. Apenas empieza a doler tantito y le quieres sesgar, ¿no? Nunca logras enfrentar esa parte de decir, hasta donde duela, pero por primera vez voy a serme responsable. Y creo que es algo de lo que se menciona en el tema, porque, bueno, en un caso tuyo personal, ¿cómo puedes, cómo ayudas a la banda? Bueno, para los que no saben, cuando uno tiene un centro de reintegración ahí con los muchachos, la Fundación Amanece, ¿cómo puedes trabajar con los muchachos esa parte del duelo que ellos viven de empezar la recuperación? Es que nosotros ponemos en la mesa la vida, las armas o las herramientas, ¿sí? Ahorita es algo muy importante. La derrota tiene que nacer, no te la pueden inculcar. Claro. Sí, y nadie lo va a entender mientras no lo quiera entender. Pero si lo vemos así, y por enumerar, 5 herramientas que le puedan ayudar al compañerito que está en el En un proceso de rehabilitación.
5 cosas que tú digas, con esto, este güey, si tiene la disposición, la puede hacer. Para esta parte del duelo. Ok. Primero tiene que tener aceptación de que vivió lo que tenía que vivir. ¿Sí? Después es tener como esa disponibilidad o disposición para trabajar lo que se tenga que trabajar. Por eso a veces les preguntan qué estás dispuesto a hacer. Ya cuando está dispuesto y que trabajemos, la persona tiene que tener la experiencia para poder trabajar con él. Ajá. Porque imagínate, te cuenta algo y tú dices, ¿y luego? O sea, no, tiene que ser una persona con la experiencia. No podemos, ya que logremos la confianza, ya que se derrotó, ya que tiene la confianza, ya que empezamos a trabajar, no podemos dejarle la vida en manos de alguien que no sabe. Pero supongamos que tú estás dando el seguimiento. Ok, ya cuando se logra y sabemos hacia dónde lo vamos a canalizar, ya estamos hablando del tercer punto. El cuarto punto, ya cuando una vez que trabajamos todas estas situaciones, empezamos con la reinserción social. ¿Sí? La reinserción social, ¿de qué depende? No nada más de llevarlo allá afuera, no, si de verdad que tengan esas trascendencias en los conflictos emocionales con la familia y con los amigos. Es decir, una visita no es nada más para que te vayan a integrar y ay, que extrañé, pero no, vamos a hablar de por qué llegaste aquí, ¿sí? ¿Para qué? Para que se toque aquí el tema y no allá afuera. Si lo tocan allá afuera, se va a ser como una bomba de tiempo otra vez y vas a mandarlo otra vez al hoyo. No, o sea, la confrontación. Y ya, como punto sería la confrontación, el cuarto punto. Y ya una vez de ahí, ya lo tenemos que tener como esa meta a un mediano, corto y largo plazo. Que darle las herramientas con las que va a enfrentar el mundo allá afuera, pero ya de una persona sana, o sea, ya con una persona trascendida, trabajada, ya con una persona sanada en los núcleos más importantes de su vida, y entonces ahora sí vamos a ver qué es nuestra vida. Por así decirlo, los 3 primeros puntos lo harían dentro del internamiento, sí. Y los 2 puntos secundarios lo harían en el momento de que él tenga hasta cierto punto luz verde. Que a mi punto de vista sería lo siguiente: ya vivió un proceso de 6, 9 o 12 meses aquí, entonces debe de ser una luz intermitente, una luz amarilla, en el cual vaya enfrente y regresa a la base. Vas enfrenta, regresa a la base. Vas enfrenta, regresa a la base. Para que el quinto punto lo haga hasta que ya tenga ahora sí la luz verde definitiva. Y ese libro le quitamos las piedras de tropiezo. O sea, le vamos quitando y vamos blindando. ¿Okay? No es nada más de que ya cumplió un proceso y ya está la puerta. Ya ve, no, pues no es. Sí, la intermitencia. Exactamente. Entonces, eso es algo importante porque mucha gente no entiende cómo es un proceso de internamiento. ¿Sí? Y nosotros podemos pensar que nada más es ir y dejarlos internados y ya. No, un proceso completo conlleva todo eso que acabas de decir. E incluso, bueno, también algo importante, digamos, que estaba diciendo hace ratito, que están haciendo algunos miembros de la fraternidad que es benéfico, es de que, bueno, tienen un hijo, tienen un adolescente, tienen un esposo, incluso tienen un padre adicto, y el proceso no nomás empieza a ser de él, del enfermo, también la familia empieza a trabajar como acompañado de la terapia de un psicólogo, como, digo, si no tienes problemas de adicción, de alcoholismo, ¿no? Con la psicología, con la religión, Con un grupo de estos. Y en el caso de que haya problemas más severos, pues obviamente los grupos de cuarto quinto paso, los grupos de Al-Anon, los grupos de neuróticos anónimos, en el cual le empiecen a dar un seguimiento porque el interno está trabajando en el recluimiento, pero la familia tiene que empezar a trabajar también desde su trinchera y con los niños. O no sé cómo va esto también. Bueno, yo creo que esto es donde coincide una terapia psicológica de duelo o terapia tanatológica de duelo, coincide totalmente con lo sugerido dentro de la práctica de un programa de 12 pasos y más en los modelos de internamiento de ayuda mutua, o sea, los anexos, pues, que es, para mí lo más valioso es el acompañamiento. Cuando el recién llegado se siente acompañado, dice, esto yo no lo tenía afuera, puede que sea cierto lo que ellos dicen. Dice el segundo paso, que solamente te piden 3 cosas. Mire, primero todo esto es sugerir.
Le pedimos, por favor, que tenga una mente abierta. Y la tercera, poco a poco. Esto es poco a poco, no es de trancazo. El padrino, el guía tiene que ser muy paciente, muy tolerante, conocer verdaderamente el programa, porque ahora cualquiera es padrino y madrina. No, o sea, ahora se requiere más el acompañamiento, porque el adicto al cristal, a diferencia del alcohólico, la mayoría del alcohólico que quería su tribu, y el adicto al cristal se aísla. Dice ahí que nosotros llegábamos literalmente, fuimos reducidos a un instinto salvaje, es decir, lo que perdimos fue la personalidad, dejamos de ser personas. ¿Cómo se reconoce una persona? Bueno, segundo paso, es alguien que está dentro de un sano juicio y que vive bajo las reglas de convivencia mínimas en una familia y en una sociedad. Si no, va a suceder lo mismo. Tiene que ser aislado, tiene que ser recluido en un reclusorio o donde corresponda. Entonces, para mí lo más valioso es el acompañamiento. Pero en verdadero acompañamiento, el adicto a la metanfetamina, al cristal, tiene que ser apadrinado casi diario, porque sus reflejos están bien madreados. O sea, hay que estar y estar para llegar la desintoxicación. Empiezan a sentir después de los 3 meses, o sea, volver a sentir, porque llegamos, ustedes trabajan mucho la indolencia, en serio, llegan insensibles e indolentes. Ahí no podemos trabajar un duelo, ni siquiera pensar en iniciar a trabajar un duelo, ¿no? Sino volver a sensibilizar. Y si se siente acompañado, es esta memoria, desde que naciste, acompañado. Naces y el primer año alguien te va a cargar, acompañado. Los primeros 3 años, acompañado. Entras al preescolar, acompañado. Entras a la primaria. El ser humano es gregario por naturaleza. Nosotros somos tribales, es decir, tenemos que buscar nuestra tribu. Y la verdadera tribu del adicto en recuperación es un grupo. A ver, una pequeña interrupción aquí. Entonces, aún dentro de la indolencia que tiene el individuo, ¿está viviendo ya el proceso de duelo o se le tarda más por esa indolencia de lo que empieza a sentir? Sí, dice el programa que finalmente la práctica del programa se convierte en un nuevo estilo de vida. Lo está sacando de su zona de confort, que era el consumo, y lo estás metiendo a una zona de contención, en donde él empieza a tener otros estímulos, ya no el estímulo de la anfetamina. Ahora es un estímulo que va más allá del razonamiento, porque lo que sucede en una reunión, y nosotros lo sabemos, es una fiesta espiritual. Ocurren más cosas de las que vemos, de las que decimos, de las que se escuchan. Ocurre una conexión. Y eso no lo da ni el psicólogo, ni el terapeuta, ni nada. Eso solamente se da en un grupo. Ahí es donde empieza la magia verdadera de esto. Entonces, sí empieza a vivir el duelo, pero no consciente. Es un duelo inconsciente. Ahora, como le decía aquí, que él dice, bueno, yo en mi centro puedo trabajar estos, por poner un número, 5 puntos para que el alcohólico empiece a agarrar el camino. Desde el punto de vista del trabajo 1 a 1, o como nosotros lo hacemos en el grupo, ¿cuáles crees que sean esas 5 herramientas? Porque digo, aquí que los tienen en contención, nosotros aquí en el grupo no. O todos los que nos están escuchando ya no están en contención, más que los compitas de Amanece, pero saludos. Pero todos los que nos están viendo ya no están en contención, están en un grupo. ¿Cuál crees tú que sean esas 5 herramientas? O si son más, bueno, te digo, más que son un número, para empezar esa parte de vivir el duelo. Primero es, yo le veo muchas ventajas al internamiento. ¿Por qué? Porque a través de no consumir se empiezan a despertar otras cosas. Lo que da un grupo que no lo da nada. El acompañamiento. Un modelo de inspiración
O sea, tiene que haber gente recuperada ahí. Porque si tú pones gente solamente que no bebe y no consume y no tiene nada que inspire a aquel, decía el padrino que su padrino fue muy disciplinario. Y eso ayuda. A mí, en cambio, llegaban dos padrinos, yo lo he mencionado, lo menciono en mis tribunas. Había uno que llegaba y sonreía y todo se iluminaba. Ese güey no era tribunero, pero con su sola sonrisa decías, yo quiero eso. Y llegaba otro con unos ojos de paz, o sea, tan solo su presencia ya tenía una vibración de paz. Y ese era el jerarca de nosotros, sigue siendo nuestro líder, y decías, yo quiero esa paz, la paz. O sea, tiene que haber personas que te inspiren. Cuarta, tercera, no negociable, el libro azul. Pero desde la pasta, desde la opinión del médico, y que se nos dé, no que lo coordine alguien que va empezando, no, alguien que sepa decirles el qué. Tienes que hacerlos conscientes de la enfermedad. Eso es lo que ya no hacemos. Nos basamos aquí a la derrota, y la derrota, y la derrota. Así nunca va a llegar la derrota. Se necesita la información. Se necesita la información, el saber por qué estoy enfermo y por qué estoy enfermo, quién dice que estoy enfermo. Y cuando le quitas esa palabra de que, bueno, esa frase, eres responsable mas no culpable, llega cierto alivio. Entonces, invariablemente, el libro azul hasta el sexto capítulo. O sea, ese recorrido se tiene que hacer invariablemente, sin saltarse absolutamente nada. La inculcación no de a fuerza, porque es el concepto de un poder superior. Dice el libro El lenguaje del corazón, en la dádiva más grande es el despertar espiritual que pueda tener cualquier ser humano. En este caso nosotros, los adictos, a través del recorrido de los 11 pasos. Pero dice ahí que el primer fruto del despertar espiritual es la sobriedad. Entonces, primer paso, el padrino te dice, usted es víctima de una alergia y de una impotencia. Segundo paso, el padrino te dice, mire, usted piensa que su caso es imposible. No es tan imposible como usted cree. Le pongo mi propio caso como ejemplo. Tercer paso, el padrino le dice, usted dista, la recuperación del ahijado dista mucho de tener una madurez. Cuarto paso, el padrino entra al rescate, le va a ayudar a descubrir quién es. El cuarto paso responde a la pregunta, ¿quién soy? Quinto paso, muy probablemente el padrino será el que escuche su confesión. Entonces, ¿cuál es la manifestación de ese poder superior que hay que inculcarle al ahijado, a la ahijada? Es su padrino, sea quien sea. Es su primer manifestación del concepto de un poder superior. En eso, esta filosofía de vida se distingue de todas las demás corrientes filosóficas y psicológicas, sin ser una religión. Eso es lo más frecuente. Y ese sería el cuarto punto, por así decirlo, la parte de la fe. Sí, exactamente. Y la otra, que platique siempre con otro igual. No con su padrino, con otro igual. Que tenga esa humildad de platicar con otro y de pedir ayuda. De saber que siempre hay alguien para él. A través de empezar a servir, o sea, empezar a dar juntas de información, de crecer. Porque el servicio, y esto es debatible, yo lo he debatido en varios foros, el servicio para mí no es recuperación, pero el servicio te garantiza que no vas a consumir, que no te va a comer. Ahora, decimos programa de recuperación. Desde ahí la pregunta básica es decirle
al miembro, al recién llegado, qué es lo que va a recuperar, porque a veces ni el padrino sabe qué es lo que va a recuperar. Y estoy en el programa de recuperación, estoy en el programa de recuperación, estoy en el programa de recuperación. Entonces, ¿qué voy a recuperar? El dinero, ya me dijeron que no. La familia, ya me dijeron que no. ¿Qué voy a recuperar? La libertad. Eso es lo que te da el programa. Lo que vas a recuperar es la libertad de porque esa la perdiste. Dice el primer paso, se te fueron arrebatadas las facultades de la voluntad. Yo creo que tenemos que hacer un sí, es correcto eso que dices, pero yo creo que tendríamos que hacerlo más atractivo, porque si llega un muy borracho, cristalero, y le digo, vas a recuperar la libertad, güey, quédate, si no quiero nada, por mí quédate con tu libertad, y no me estés dando nada. Es ahí donde muchos grupos, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿sí? Pero es de ahí que muchos grupos tradicionales, cuarto y quinto paso, vienen en decadencia, por esa falta de atracción, ¿sí? Tenemos que buscar un método que de verdad les ayude a quedarse por convicción. Ahorita dijiste también algo bien importante, la atracción que tenían los padrinos para con nosotros. Fíjate que ese punto a mí también se me hace muy debatible, porque cada vez el índice de recuperación es menor y es raro, incluso no nomás en los grupos, en los anexos, es raro el servidor que dura años. O sea, yo lo diría hace días que pasó tu aniversario y tiene servidores de 7 años. Creo que es el servidor más viejo de ahí, de tu centro, ¿no? Estamos hablando de que tu centro tiene 7 años y por lo menos tienes uno de 4 o 5 meses después, ¿no? ¿Cómo nos volvemos atractivos? De todas las camadas hay gente que no ha venido, pero no es, eso es un comercial. Pero ¿cómo nos volvemos atractivos en el aspecto de que es que a veces los grupos caemos en el fanatismo o en fantoches de lo voy a hacer atractivo porque vamos a hacer juntas de Marcamén los jueves, pero esas son mamadas, o sea, nos estamos saliendo de la recuperación real. Bueno, el padrino decía esto un punto, el padrino tiene que ser atractivo y te tiene que inspirar para que te quedes, pero tú cuál crees que sean otros de las cosas que bueno, tú en tu centro tienes, porque te estoy hablando que tienes 10 o 15 servidores de pie que tienen 7 años algunos, ¿no? ¿Qué puede ser atractivo? Ya, para empezar, algo que decía muy importante, padrino. Nadie puede decirle a alguien cómo dejar de beber, o más bien, alguien que no ha podido dejar de beber no le puede decir a alguien cómo. ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Que entre los mismos muchachos no se pueden dar una junta de recuperación. Eso es importantísimo. Eso es un punto clave. Ayer en Amanece tenemos terapeutas de muchos años, inclusive de más de los que tengo yo de sobriedad, ¿sí? Entonces está el padrino Val, el padrino Wilman, gente de muchos años, el padrino Hugo con 30 y tantos años, ¿sí? Entonces yo creo que un punto importante de que la gente o de que los muchachos se queden es que encuentran eso que están buscando. ¿A través de qué? No sé. O sea, si me dices qué andaba buscando, no sé qué buscó, pero lo encontró ese cabrón y se quedó. Y qué bueno, porque el día de hoy tiene una vida, está tratando de luchar contra una enfermedad, ya los meses se convirtieron en años, ya no sigue sufriendo por lo mismo, ya está guiando a otra gente que viene detrás de ellos. O sea, hemos encontrado esa parte que ellos andaban buscando, no sé qué, pero la parte que a mí me tocó hacer, yo creo que lo estamos haciendo, no digo que la hice o que ya lo hicimos, no, que es una parte importante, la gente que los está guiando, padrino. Alguien que sepa el desglose del libro. Yo no me puedo poner, a ver, alguien que va llegando a un recién llegado, aquí en este caso hablamos de grupo, yo no puedo llegar a alguien del grupo que acaba de vivir su experiencia y sentarlo en una coordinación y decirle, desglósame el primer paso. Él va a decir, dice que aquí que admitimos nuestra derrota ante el alcohol. ¿Y tú qué entiendes por eso? Pues que admitimos y que diga, bueno, está bien, eso está bien. No, tiene que ver que le diga, no, admitir significa esto, y palabra por palabra, porque hasta en las letras, hasta entre lo que nos dejó escrito Bill W. y toda la flota de fundadores de Alcohólicos Anónimos, de
dentro de las palabras puede haber otras palabras escondidas que tenemos que empezar a descifrar. Dice la primera tradición, el bienestar común tiene la preferencia, el bienestar yo, tengo que estar bien yo para poder estar con los demás. La recuperación personal depende de la unidad de Alcohólicos Anónimos. Mi recuperación depende de esto. Si esta gente no estuviera aquí esta noche, yo no pudiera estar sobrio. ¿Sí? Pudiera haber dejado de beber, pero no estar sobrio. La sobriedad se va adquiriendo a través de esto, de la comunión, del escuchar a los demás. Decía ahorita el padrino, una parte del servicio, una parte importante, pero todo es un conjunto para que una persona se rehabilite. Si después de lo que vivió con nosotros en la parte de la recuperación, de la rehabilitación, viene aquí, ya viene con un cimiento, ¿sí? Y ya viene con un cimiento que va a desarrollar con usted, ¿sí? Y ya encontró algo, y esa persona que ya encontró ya está del otro lado, pero es nuestra responsabilidad como guías espirituales, dice el libro, como padrinos, como mentores, como lo quieras ver, el tener la capacidad para poder guiar a la gente que viene detrás de nosotros. Bueno, padrino, tú vienes de una corriente en la cual ¿hay una pregunta? Buenas noches, compañero Roberto Alcohólico. A juzgar por cómo inicia en este caso el diálogo, ¿no? Veía yo, arrogantemente yo te pudiera decir que yo considero que el programa de Alcohólicos Anónimos recupera más gente y está por encima de la psicología, la tanatología y estas cosas. Suena un poco arrogante porque yo soy una persona convencida del programa de Alcohólicos Anónimos. Mas, sin embargo, el día de hoy, cuando hay tantos centros de rehabilitación, cuando la corriente del 24 horas creció tan grande, yo con 53 años te puedo decir que hace 15 años pues yo no conocía a un psicólogo. Caminabas tú por las calles y no había, por decirlo así, el despacho de un psicólogo, el consultorio de un psicólogo. El día de hoy proliferan, el día de hoy yo inclusive me atrevo a decir irónica y a lo mejor espero no escuchar petulante, ¿verdad? Pero el día de hoy cualquier cabrón que está tronado cree que estudiando psicología va a curar a toda la familia, ¿no? Entonces, pero el día de hoy los tenemos que recibir y lo tenemos que aceptar porque la tradición no lo manda, ¿no? Que debemos de recurrir a los profesionales. Y si tomamos en cuenta que la raíz de nuestro libro fue escrito en una situación donde también participaron los psicólogos y los psiquiatras, entonces el día de hoy mi pregunta, la gran incertidumbre que yo tengo es ¿cómo reconciliar a los psicólogos con los alcohólicos para que nuestro trabajo sea funcional? Porque el día de hoy cuando los padres de familia van e internan a sus hijos, ellos cargan con una culpa muy tremenda. Y cuando llegan con el del centro de rehabilitación, lo primero que le dicen, ¿y tiene psicólogo? ¿Y tiene psicólogo? Entonces, pues muchas veces yo no sé si el psicólogo sea bueno o sea malo, si tenga la capacidad o no. Pero ellos creen que su hijo se va a recuperar si el centro tiene un psicólogo, cuando él necesita más que nada alcohólicos y adictos fondeados que hayan tenido la capacidad de ver su fondo de sufrimiento y levantarlo a nivel para que esta persona la chispe, ¿no? Entonces el día de hoy, como cuando estamos hablando del duelo, porque digo, pues es bien bonito que el día de hoy yo me quedo porque ya la gente estaba contenta. Prácticamente hasta los vecinos estuvieron contentos cuando yo dejé de beber, porque ya no hacía ruido, ya no les chocaba su coche, ya no llegaba mentando madres, ya no había escándalos, ya no llegaba la patrulla. Y obviamente pues todo el mundo estuvo feliz, mis hermanas, todo el mundo estaba contento porque yo dejé de beber, pero que Roberto estuviera de alguna manera contento, no lo estaban. Entonces ese duelo tardó mucho en llegar, pero el día de hoy los psicólogos considero de repente son una piedra de tropiezo para nosotros los alcohólicos, cuando queremos dar una terapia hacia el miembro, ya sea que esté internado en un centro o que asista voluntariamente a huevo a una junta como en las agrupaciones, llámese, pues principalmente cuarto y quinto paso o los tradicionales. Pero el día de hoy tenemos una lucha cuando el psicólogo de repente, pues casi que nos hace publicidad a la inversa. O sea, hay mucha gente, o sea, yo te puedo decir, hay gente que son psicólogas y nos mandan gente a escribir, pero a su hijo no quieren que escriban. Entonces, ¿por qué? Porque ellos defienden de alguna manera sus pensamientos o lo que ellos estudiaron, su conocimiento, lo defienden a capa y espada y ahora sí que a criterio dicen, pues sí sirve para fulano, pero no sirve para mengano.
Y yo considero que la psicología sí es muy importante, pero ¿cómo hacerla que forme parte del programa de Alcohólicos Anónimos sin que los alcohólicos nos sientamos celosos de los psicólogos y que los psicólogos no piensen que nosotros somos un simple puño de borrachos fracasados en la vida? Cuando al final de cuentas, pues en estos laboratorios, en el yunque del dolor, de la vida de los alcohólicos, pues se ha forjado la recuperación de mucho y sobre todo, pues se escribieron estas páginas que hoy a casi 90 años siguen vigentes. Esa sería mi inquietud. Sí, yo creo que, pues incluso yo fui uno de esos que en mis primeros años no reconocía el valor de un psicólogo. Yo decía que el programa de AA era superior a lo que pudiera aportar un psicólogo y los despreciaba literalmente. Tuvieron que pasar algunos años para mirarlo yo de otra manera. En la misma literatura, tú lo decías, nos habla Bill, estuvo buen tiempo en terapia psicológica. Yo hoy que puedo mirar los dos lados, pues el lado de la estancia en un grupo, desde el internamiento, desde el programa de recuperación, desde los acompañamientos de un grupo, y mirar la terapia psicológica, a mi modo de ver, se complementan, pero bien fregón. O sea, no son competencia el psicólogo, los terapeutas, los tanatólogos, no son competencia de lo que da un grupo. Creo que desde los grupos tendríamos que decirle al laicado, a la laicada, ¿sabes qué? Creo yo que corresponde que vayas a un psicólogo. ¿Por qué? AA no es la panacea a todo. Si bien es cierto que nosotros tenemos desde la experiencia, desde la espiritualidad, podemos hacer algo en procesos de ansiedad, en procesos depresivos, no podemos ir más allá. Hay un estudio que habla que por qué recae tanto el adicto, el que continuamente recae. Y no es que el programa sea malo, ¿qué se ha descubierto? Que ese adicto que recae continuamente tiene un trastorno mental abajo. Mientras no se trate el trastorno mental, el programa no va a poder hacer efecto. Llámese trastorno límite de personalidad, TDAH, o sea, déficit de atención hiperactiva. Todo este tipo de trastornos tienen que ser tratados primero de manera integral por el psiquiatra y por el psicólogo, y entonces el individuo estará en condiciones de poder asimilar todo lo que un programa de recuperación le da. Nosotros a veces hemos caído en esta soberbia de decir que curamos todo, ¿no? Pero no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿En dónde entra exactamente el psicólogo? En los trastornos mentales, en la salud mental, y eso lo ocupa desde el cuarto hasta el noveno paso. Es un acompañamiento fundamental para el miembro del grupo. Es verdad que no todos lo necesitan, no todos lo necesitan, pero aquí se puede formar un círculo virtuoso. El psicólogo mandar, decía el psiquiatra Ernesto Lamoglia, que es muy amigo de Virgilio, el del grupo Condesa, él decía que es muy falto de ética un psicólogo o un psiquiatra que le llega a un adicto y lo lleva a él a un tratamiento, cobrarle, para que después de 6 meses le diga, ahora sí ya estás listo para ir a un grupo de AA, cuando era de decírselo desde el principio. ¿Sabe qué? Usted vaya a un grupo de AA. En mi experiencia actual, en este mes, bueno, del mes pasado para acá, me llegó un paciente que su psicóloga le dijo que él era un alcohólico funcional y que podía seguir así. O sea, desde la ignorancia.
desde la ignorancia. Me llegó otro que el psiquiatra le dijo, tú puedes seguir bebiendo, solamente hay que cambiar tu manera de pensar, y lo canalizó con el psicólogo, bueno, con la psicóloga, y la psicóloga lo que le dijo, bueno, empieza por cambiar de bebida, bebe bebidas más bajitas. Cuando no reconocen su impotencia, este tema es un tema muy serio. Las adicciones en la psicología necesitan una especialidad, porque lo que les dan en el marco, en su retícula, es muy poquito, es una materia nada más, una materia de un cuatrimestre, cuando mucho de un semestre. No más, no más. Yo tuve la fortuna de en un curso conocer a la doctora psiquiatra, presidenta del Colegio de Psiquiatras del capítulo del estado de Hidalgo, y yo le preguntaba de las adicciones. Dice, estamos en pañales. De eso ni se habla en los círculos psiquiátricos. O sea, ellos están en pañales, pues. Entonces tienen que ser demasiado humildes para canalizarlos con alguien que sí sepa. Sí necesitamos a los profesionales, pero profesionales especializados. Y somos un equipo. Yo les comentaba en el programa pasado que el programa más avanzado de la Metropolitana, la UNAM, el Politécnico, el Tecnológico de Monterrey, consejeros en adicciones, el programa te habla de tu grupo de 12 pasos, de tu psicólogo personal, o sea, de tu terapia personalizada, y de los demás complementos, de los que te habla la cruz de la sobriedad, o sea, un desarrollo espiritual, un ejercicio físico casi obligatorio. O sea, todo este ecosistema es lo que sería, si no garantiza, sí aumenta mucho las posibilidades de recuperación del individuo. Creo que nosotros, o ellos, pero pues a nosotros sí nos enseñaron humildad. Yo creo que nosotros tenemos que procurar tener algunos encuentros a nivel local con psicólogos, pues que podamos hacer una buena sinergia, porque no somos excluyentes, nos necesitamos ambos. ¿En beneficio de quién? Del enfermo. ¿Otra pregunta? Nada más hay un tantito, Robert, para aclarar esa duda que tenías. Hay muchos, yo también he encontrado con gente que llevan al internamiento y que dicen, es que el psicólogo dijo que no necesitaba de esto. Entonces yo le digo, ¿qué psicólogo es? Pues uno que andaba por ahí. Ok. Al paso del tiempo me doy dando cuenta, y obviamente de la carrera, que no todos tienen esa especialidad, Robert. Hay psicólogos clínicos, laborales, sociales, hay psicología organizacional, hay la más completa, la psicología clínica, pero tiene que haber una especialidad, lo decía el padrino ahorita bien correctamente, ¿sí? Si tú no tienes esa especialidad en adicciones, de nada te sirve todo el conocimiento en psicología que puedas tener. Entonces nosotros si tenemos un problema de salud mental y nos refieren con un psicólogo, no podemos ir con cualquiera, también tenemos que buscar a alguien que tenga esa especialidad en la adicción para estar en la misma sintonía, ¿sí? Nosotros ahí en el centro, a los psicólogos que de repente se llegan a ocupar, tienen que estar empapados en esto, porque imagínate, les toca una terapia individual con alguno de los muchachos y le dice, tú no necesitas de esto. Le voy a decir a tu mamá que te saque. Nos va a rebotar todo el trabajo y todo lo que estructuramos de ahorita, de los 5 puntos básicos, se lo van a pasar por debajo del triunfo y valió pistola todo, ¿sí? Entonces, tiene que ser un psicólogo especializado en adicciones para poder estar en la misma sintonía, y sí se puede hacer algo, padrino, la sinergia que comentabas ahorita, con los grupos, con el programa de recuperación y las opciones que podemos tener para llegar a más gente y ir sobre el mismo objetivo, ¿sí? Ese es el información. ¿Otra pregunta? Sí. Son dos. La uno es normal que dentro de los primeros años se lleguen pensamientos inconscientes de beber. Y la otra es, todo alcohólico debe de tener un despertar
espiritual para que se pueda recuperar? Sí, yo opino que esa parte, la misma literatura nos da dos opciones de despertares, ¿no? El súbito y el gradual. Yo siento que la mayoría de nosotros, o al menos en mi caso personal y de la mayoría de los que veo en esta sala, pues ha sido gradual, no ha sido de la noche a la mañana, pero todos en algún momento hemos llegado a tener un despertar. Ahora, esta parte de debatible, que no todos lo ven así, pero que en mi punto de vista sí, estar dentro de AA no solamente es un solo despertar espiritual. Yo siento que vas a ir viviendo varios despertares espirituales, porque un ejemplo claro, lo que cuando yo llegué para mí era recuperación, era fe, era integración, era reinserción y era todo mi conjunto de lo que yo podía tener de AA, no fue el mismo a los 5 años, no fue el mismo a los 10 años y no va a ser lo mismo en 20 años. O sea, creo que ese despertar espiritual es un despertar de conciencia que nos va nutriendo obviamente la espiritualidad de todas esas partes, pero que no es algo fijo. El mismo Dios pues no es un Dios inmóvil, es un Dios en movimiento lo que hacemos, y más nosotros que nos mantenemos en el servicio. Y la otra pregunta decía que si era normal que se te antojara beber. Digo, todavía allá iba, ¿no? Hasta el día de hoy, pues a mí se me sigue antojando beber, así como a mucha gente. Los hombres no, los hombres somos santos, pero las mujeres sí lo ubican. Pasa un güey bien guapo allá afuera y a poco no se te va la mirada raquetera de, ay, ese güey es padrino del renacimiento. No quiere decir que te vayas a ir detrás de él, no quiere decir que seas una infiel, no quiere decir que vayas a cometer el acto o el pecado. Pero la parte del alcohol, digo, a mí hasta el día de hoy se me sigue antojando el alcohol, y yo creo que se me va a antojar por el resto de mi vida, ¿no? La única diferencia que cambió en mí fue que al paso de los años fue madurando la decisión, porque al principio era una decisión temblorosa, pero que al paso de los años fue madurando, y al paso de los años se me pueden antojar 100 cervezas, pero también tengo 100 respuestas de decir, pues solo por hoy no. Ahora, complementando un poquito lo que decía los compañeros ahorita sobre la pregunta del compañero Roberto, ya estamos casi por terminar este episodio. Yo siento que tanto los alcohólicos como los psicólogos necesitamos ver el problema con madurez en lugar de con ego, porque si bien es cierto, hay muchos psicólogos que a nosotros aquí en el grupo de Cuarto y Quinto Paso nos han referido, pero es gente que no necesita el programa. Y cuando digo no necesita el programa, yo sé que el programa se adapta a todo, pero el grupo no se adapta a todo. Y nosotros hemos recibido chamacos de 11, 12 años que vienen a vivir la experiencia, y que muchas de las veces viven la experiencia y lejos de ponerse bien, se destruye su mente, o se descoyuntan los pinches instintos y se van. Entonces, yo siento que así hay mucha gente que también tiene cierta inocencia, y los psicólogos nos los canalizan. ¿Por qué? Porque pues nosotros en la terapia de impacto hacemos que estalle su pinche mente y busquen esa parte del cambio. Pero también nosotros, los que estamos miembros del grupo, y hablo en mi caso personal, que yo durante muchos años me resistía al hecho de decir los psicólogos son pendejos y nosotros podemos más que yo, hoy les pido una disculpa públicamente. Llegó un momento en el proceso, después de más de 10 años en el grupo, donde yo ya no sabía qué hacer, yo ya no sabía para dónde darle. ¿Y qué crees? La terapia de AA me la conocí al derecho y al revés, y gracias a Dios caí con una buena psicóloga que me orientó, que no fue enemiga o envidiosa en esa parte del programa, solamente hizo el acompañamiento, me destrabó y me dijo, sobre güey, regresas a tu grupo militar. Entonces, esa parte, el problema es de que los alcohólicos se agarran de lo que sea para fugarse de la terapia. Y dice nuestra propia literatura, creemos que podemos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no se puede. No se va a poder, por donde le quieras buscar, no se va a poder un camino más fácil y cómodo. Llega un güey, le presentan el temazcal y piensa que ya por ir a tocar tambores o por irse a una visión o por colgarse de las chiches, ya ese güey ya se va a recuperar, güey. O llega un cabrón y porque escuchó que el padrino fue al psicólogo, dice, entonces yo ya voy al psicólogo y entonces ya chinguen a su madre los grupos. Y tampoco está mal, o sea... Es lo que tenemos que entender. Nosotros, dentro de los grupos de alcohólicos anónimos, en las salas de
terapia de cuarto y quinto paso, hemos tenido sentados psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, neuropsiquiatras, hemos tenido sentados actores, actrices, bueno, te tuvimos sentado a ti, ¿sí? Entonces, si vemos esa parte y dejamos a un lado la parte terapéutica profesional, el programa de Alcohólicos Anónimos es una maravilla, o sea... Claro, y mi comentario es el siguiente. Nosotros como miembros de AA, todo lo que está alrededor es complemento. No está mal que vayas a la religión, no está mal que vayas con el psicólogo, no está mal que vayas al temazcal. A mí me encanta el temazcal. Lo que está mal es de que quieras cambiar al grupo, lo cambias para acá y entonces pones al temazcal o al psicólogo en medio y entonces el grupo se vuelve como algo secundario. Y tú crees que ya con ir a terapia una vez a la semana y con ir al grupo una vez cada 15 días, con eso te recuperas. Ese, a mi punto de vista, es el error. El grupo nunca debe de salir del centro y todo lo de alrededor es complementario porque todo sirve. Ese es mi punto de vista. ¿Hay otra pregunta? Sí. Un psiquiatra sería más acertado por los problemas que tratar. Por ejemplo, los problemas mentales y llegar al origen de la causa. Bueno. Te hablan. Sí, bueno, el psiquiatra, generalmente el primer punto de contacto es un médico general. Si te da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, una depresión fuerte, llegas al primer médico de contacto y él te canaliza con el psiquiatra. El psiquiatra tiene toda una formación médica y una especialidad en los temas de salud cerebral, es decir, toda la anomalía biológica de los neurotransmisores que no estén acomodados, él va a tener que dar el medicamento que regule biológicamente. Él diagnostica la enfermedad, él diagnostica enfermedades y da el medicamento. Y de ahí, él es el encargado de mandarlo al psicólogo. Es un tratamiento integral. El psicólogo no medica. El psicólogo da tratamiento sin medicamento. El psiquiatra es, digamos, el indicado o el primer punto de contacto para una anomalía física. O sea, hay una anomalía, un desequilibrio en la bioquímica del organismo que como resultado la conducta del individuo es anómala, valga la redundancia, brotes psicóticos, llanto, intentos de suicidio, insomnio, todo esto va directamente al psiquiatra y del psiquiatra baja al psicólogo o a un grupo o así. Entonces sí quedó contestada la pregunta, que el psiquiatra no da tratamiento más que... Yo diría que te volvieras a inventariar, que hizo esa pregunta. ¿Otra pregunta? Sí, rapidito. Muchas de las veces luego nos confundimos con lo que es la experiencia espiritual y el despertar espiritual. Son dos cosas distintas. Esa es la pregunta, la diferencia. Sí, es muy diferente. El despertar espiritual es cuando tienes conciencia de tu enfermedad. ¿Sí? Y la experiencia espiritual es cuando tienes esa confrontación contigo mismo a través del inventario. La experiencia nada más marca que hacemos un inventario, un minucioso inventario, ¿sí? Y un quinto paso que es el admitirlo con otro ser humano. Esa es nada más la experiencia espiritual, pero nada tiene que ver con el despertar, porque muchas veces pensamos que cuando abrimos los ojos en la experiencia tenemos ese despertar, ¿sí? Y ese no es un despertar. Abriste los ojos porque, dice la terapia de mi madrina, los prácticos a los 15 días se abren los ojos, ¿y tú cuándo? Claro. Hay gente que no abre los ojos, pero bueno, es una historia. El despertar espiritual, yo creo que nada tiene que ver con la experiencia. La experiencia es nada más la parte del inventario, y el despertar espiritual es cuando tienes conciencia de lo que estás haciendo en Alcohólicos Anónimos. Padrino, ya para cerrar este podcast,
tienes años de servicio en el grupo, las doctrinas y todos los paradigmas con los que fuimos creciendo en nuestro caminar. Platicabas al inicio del podcast que bueno, estás por terminar la carrera de psicología y obviamente hay muchas cosas que se cruzan la psicología con el grupo de AA o con lo que siempre hemos manejado. Y ahorita el padrino decía algo cierto, AA no es la panacea, pero ¿qué puntos de vista han llegado al convencimiento de que estamos equivocados y que en realidad nos falta madurar o nos falta esa parte de documentarnos de acuerdo a tu funcionamiento personal en tu recuperación como en tu grupo? Yo creo que la base es Alcohólicos Anónimos, independientemente de que yo pueda ser una eminencia en lo que pueda hacer. Para mí, yo les he dicho, yo soy alcohólico hoy y voy a ser alcohólico anónimo toda la vida. Para mí no hay otra estructura, no hay otro estudiando psicología, estudiando todo, las terapias, vínculos terapéuticos, todo lo que yo pueda estudiar. No hay nada, una estructura tan sólida como Alcohólicos Anónimos para reestructurar a una persona. No existe. ¿Sí? No, algo mejor. ¿Sí? Nosotros hemos aprendido, no porque la escuela nunca me gustó. Me faltaron 3 años para acabar el preescolar antes de llegar a AA. Casi lo acababa, ¿no? O sea, yo no fui un letrado, no fui estudioso, no fui el niño de la escuela de 10, no fui el niño que iba con lonche, que iba con los zapatos rotos a la escuela. Bueno, pues eso que les interesa, ¿verdad? Estamos hablando de otras cosas. Sí, o sea, yo sé que esa parte del programa, pero ¿qué complementa? No, lo que pasa es que estando dentro de la recuperación, dentro del centro de rehabilitación, de la terapia con los muchachos, las capacitaciones, los cursos a los que te haces, cuando estás obviamente regulado, cuando no estás regulado, pues sigues igual de que cuando llegaste, pero cuando estás regulado, ya tienes capacitaciones, ya tienes cursos, ya te llaman, ya te hacen, y eso te hace ir conociendo y creciendo sobre o con lo que estás trabajando. Entonces, ya te va haciendo crecer como por automático, ¿sí? Ya cuando tú te cruzas con una carrera o con algo, ya son cosas que no se te dificultan, pero no es algo con lo que yo esté peleado. O sea, lo estudio, me capacito, estoy dentro de, es parte de lo que hago, ¿sí? También me está gustando, pero yo no dejo el cimiento. O sea, yo no digo que sea mejor una cosa o otra, nada más es un complemento para mí, la base, y lo que me ayudó a mí, como a muchos alcohólicos y muchos adictos, fue el programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos. Padrino, tú vienes de una escuela más antigua, Kiki y yo somos de la escuela del cuarto quinto, pero tú vienes de terapia intensiva. ¿Qué esa parte de complemento encontraste a través de tus estudios, de todo esto que has tenido? Bueno, primero quiero irme un poquito más atrás a la pregunta del compañero. Una experiencia espiritual es algo momentáneo. Ves un eclipse, como el eclipse que hubo, ves un amanecer en la playa, un crepúsculo, algo que momentáneamente te transporta a una paz no conocida o a una paz, a una tranquilidad no tan normal, sino una paz más elevada, pero es momentáneo. El despertar espiritual, y nos lo dice nuestra literatura, es más permanente. Sabrás cosas que no sabías antes. Verás y sentirás cosas que no sentías antes y harás cosas que no hacías antes. Esos son los síntomas del despertar espiritual. A lo que decía Cristian, de varios despertares espirituales, podría ser, o yo lo entendería como mantener tu alimento espiritual. Dice Bill, ahora la tarea será crecer en el mundo del espíritu. Ahora la tarea será crecer en entendimiento y claridad. ¿Por qué Bill tuvo un segundo despertar espiritual? Porque ya no alimentó el espíritu. Hasta que llega el padre Eduardo Ulin y lo renueva nuevamente en su segundo despertar espiritual, donde Bill ya iba a tirar la toalla y lo renueva. Bueno, de la pregunta que decías, pues tenemos que irnos a la base de esto, ¿no?
Decimos que AA es un programa ecléctico, es decir, reúne lo mejor de la psicología, de la psiquiatría y de la medicina. Y de otras cosas más. Pero Jung fue muy sabio, o sea, si él no le dice eso a Roland Hazard, la ciencia, la psicología y la psiquiatría ya no tienen nada que ofrecerte. Eso se lo dijo Jung. Pero no me deje ir sin nada, no puede ser, deme una esperanza. Bueno, los individuos como usted, alcoholicazo, desahuciado, solamente he visto que tienen algún tipo de conversión cuando se sitúan en una atmósfera espiritual, y lo mandó a los grupos todos. O sea, ahí está dicho todo, digo, porque viene, para mi entender, la máxima autoridad de la psicología es Carl Jung. Y él sí sabía de esto, él sabía de la sombra, él sabía de los demonios, él sabía que nuestra solución era espiritual. Ahora, ¿qué he encontrado yo? Yo quise mover lo que yo estaba aprendiendo en mis formaciones, dije, esto es mejor, como dicen algunos que ahora ofrecen, nosotros te damos más que los 12 pasos, el 13, el 14, el 15. Yo por un momento dije, esto es lo que yo andaba buscando. Yo tuve un buen padrino que en paz descanse, Fernando de Morán, que me dijo, mira, te puedes ir a estudiar lo que sea, cabrón, pero tu eje siempre debe de ser el programa de AA. Yo me quise salir solamente para darme cuenta que la base y mi eje hoy y siempre es el programa de 12 pasos. Lo demás complementa y es una herramienta poderosísima. Todos los modelos terapéuticos psicológicos son una herramienta poderosa, pero nada sustituye el programa de recuperación. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Otra preguntita. Padrino, para cerrar, ¿algo más que quieras agregar? Yo nada más, me preguntan que estoy dibujando, no son unos apuntes que estoy haciendo blanco, luego te los paso. Nada más agradecer a toda la gente que estuvo presente. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta, alguna duda. Ahorita que estamos de oferta. Es Julio regalado. No, nada más agradecer la invitación y bueno, también aprovechar para saludar a toda la banda, a toda la gente que trabaja con nosotros ahí en la Fundación Amanece, a los terapeutas que están en casa, que son parte de ahí, que gracias a ellos es que muchos de los chavos se han recuperado. Al Paino Bar, al Paino Bigman, al Eduardo, al Paino Hugo, a Paino César, a la Nina Rosalía, al Palomo, a Oscar, al doctor Arturo Soso, al Vicio, ¿sí? a la dentista, también Sofía, al encargado del centro, que es el Paino Cándido, y a toda la banda que nos está viendo ahorita ahí en el centro. Por ahí les pusieron la pantalla y cómo no, un saludo a toda la pandilla que ahorita nos están viendo ahí en el centro, y aquí andamos. Ya saben que esto es parte del show y es parte de la recuperación, y ojalá un día también ustedes estén de este lado. Y gracias a todos por estar y por escucharnos. Gracias, Paino. Saludos a toda la banda de Amanece, que nos ven, que nos sintonizan. Bueno, yo nada más para redondear un poco todo lo escuchado, es mucha información, casi 2 horas de transmisión. Este tipo de programas o de podcast los estamos haciendo con la intención de llegar no solamente a los alcohólicos que estamos en recuperación, sino también llegar a los que aún no llegan, también llegar a las familias de los adictos que no saben cómo tratar a un alcohólico. Por ahí les voy a subir al final del video que se va a publicar el día de pasado mañana en nuestro canal, las tarjetas del padrino, de su consultorio personal, también los contactos de la Fundación Amanece, por el caso de que se necesite referir a algún adicto para el confinamiento, y pues bueno, se quedaron hojas en blanco para la posteridad y esperamos que sean parte de esto. Cada lunes, en punto de las 8:15, vamos a estar transmitiendo este podcast con alcohólicos, con psicólogos, con pastores, con sacerdotes, con chamanes, pero bueno, vamos a tener un cóctel de invitados por su puta madre. Padrino, muchas gracias. ¿Algo más que agregar? No, muchas gracias a todos.
Seguimos en este proyecto esperando que sea la semilla para alguien más. Gracias, compañeros. Felices 24 horas y estamos conectados. Gracias a toda la banda. Ahí estamos.